los que estamos manejando ahorita, el Strembler, al índice le llama beta. Bueno, pues es lo de menos. Y por último, el ancho de banda, W. Aquí sí, W. Ancho de banda. ¿Se acuerdan? Quedamos que dependiendo del valor del índice de modulación, nosotros vamos a clasificar los sistemas de modulación angular en banda angosta y banda ancha. ¿Cuándo se dice que una señal es de banda angosta? Ahorita lo vamos a ver. Para un cierto valor de índice de modulación, el espectro de frecuencia está representado por una portadora y dos bandas laterales, nada más, como en AM. ¿Cuándo se dice que una señal es de banda ancha? Se tiene la portadora y más de dos bandas que van en pares, 4, 6, 8, 10, así, ¿no? Entonces, la idea, jóvenes, es identificar lo que cada literal nos significa, ¿sí? Eh, Finalmente, pues habrá una manera simple de referirse a cada uno de estos parámetros fundamentales, ¿de acuerdo? Y empezamos a definirlos todos. Eso ya los teníamos, que omega C se le llamaba frecuencia de carrier, frecuencia central, frecuencia de reposo, etcétera, etcétera. Ahora no olviden que, por ejemplo, en la radiodifusión comercial, la frecuencia máxima que se le permite al mensaje es de 5 kilohertz. No, me equivoqué. 15 kilohertz. 5 es para AM, 15 para FM. Pero entonces la portadora es la que encontramos en la banda de 88 a 108. De tal forma, entonces, vean la diferencia. Mientras que la frecuencia máxima, que sería lo equivalente a omega M, vale 15 kilohertz, la frecuencia omega C, lo equivalente, sería, no sé, un valor superior, 108 megas. La diferencia, desde luego, es realmente importante. Entonces, se pretende crecer la frecuencia del mensaje a valores muy, muy superiores, ¿de acuerdo? Bueno, dijimos que la manera formal de referirnos a la frecuencia instantánea es la rapidez de cambio del argumento de la onda modulada con respecto al tiempo, pero que también podemos abordarla diciendo que es una frecuencia cambiante en el tiempo que depende de los valores que asume el mensaje y que se calcula por la derivada del argumento de la onda modulada con respecto al tiempo. Y dependiendo de la tenca, FM o PM, pues nos queda dado por estas expresiones. Recuerden, estas expresiones marcan la diferencia entre la definición de FM y PM. ¿Cuándo se dice que tenemos una señal modulada en frecuencia? Cuando su frecuencia instantánea varía linealmente con el mensaje. Mientras que las señales de PM, la frecuencia instantánea varía con la derivada del mensaje, ¿sí? Y lo que decíamos, delta omega, desviación de frecuencia, es una desviación gradual, ¿sí? De frecuencia. Cada vez que el mensaje asume un valor de amplitud para ciertos tiempos, pues la frecuencia cambia y ese valor es delta omega. O sea que delta omega se tiene que definir para un tiempo en particular, mientras que delta omega máxima, jóvenes, se refiere a cuando la onda, mensaje, toma su valor pico de amplitud. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí la tenemos, delta omega máxima es KF por B, mientras que en PM es KP por B. KP por B es la desviación de fase, jóvenes. Quiere decir que la delta omega máxima es la desviación de fase por omega m. Así. Unidades, pues radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual en FM, lo que pasa es que miren, la desviación de frecuencia impacta los anchos de banda. De hecho, lo alcanzamos a ver. Los anchos de banda dependen de la desviación de frecuencia. Si la desviación de frecuencia a su vez depende de la frecuencia del mensaje, bueno, pues quiere decir que el ancho de banda también va a depender de la frecuencia del mensaje. Eso ocurre en PM. En FM son valores de amplitud, la constante de modulación por la amplitud de la onda modulante. Hasta ahí. Frecuencia superior, ¿cómo lo obtenemos?
sumamos a la frecuencia central la desviación máxima de frecuencia y nos da el valor máximo de frecuencia que alcanza la onda. Es donde la veríamos. Ahí sí, independientemente del mensaje, la onda en el osciloscopio que observaríamos sería un coseno cuya frecuencia está cambiando. Y más bien, donde se observa la presencia del mensaje es cómo está cambiando esa frecuencia. Así es que en esos cambios está contenida la información. En el caso de omega i, frecuencia inferior, es la diferencia. A la frecuencia central, ¿sí? Le restamos la desviación máxima de frecuencia. Ok. La desviación de fase. Bueno, pues ya quedó. Es el producto de la constante de modulación por la amplitud. No se les olvide, Kp se da en radianes sobre segundo. Me equivoqué. Radianes sobre volt. Y la B mayúscula se da en volts. Entonces la desviación de fase se da en radianes. Esa es la idea. Y normalmente se cuantifica para modulación en fase, ¿sí? El índice de modulación, relación entre la desviación máxima de frecuencia y la frecuencia del mensaje. Ya les había yo comentado que en radiodifusión comercial la desviación máxima de frecuencia es 75 kilohertz y la frecuencia máxima, lo acabo de decir, son los 15 kilohertz. Si dividimos 75 entre 5, entre 15 me da 5, que es el valor aproximado de índice de modulación que se maneja. Ajá. Bueno, anchos de banda. Mencionamos que hay dos tipos de señales, banda angosta y banda ancha. La señal de banda angosta está constituida por una portadora y dos bandas laterales. La señal de banda ancha, una portadora y 4, 6, 8 o más bandas laterales. Bueno, dependiendo de si la señal es de banda angosta o de banda ancha, se tienen diferentes expresiones para cuantificar el ancho de banda que requiere una onda en un medio de transmisión. Y ahí es donde tenemos, bueno, pues las diferentes alternativas para determinar ese ancho de banda. Por ejemplo, si el sistema es de banda ancha, pues ya saben, hay tres criterios: ancho de banda mínimo, ancho de banda de Carson, ancho de bandas laterales significativas. Y así se determina. Entonces vean cómo lo que hace diferente a cada ancho de banda es la magnitud de esa banda de frecuencia sobre la cual vamos a transmitir. Bueno, también alcanzamos a considerar que si la señal es de banda angosta, su ancho de banda es el mismo que en amplitud modulada, dos veces la desviación, dos veces en la frecuencia máxima del mensaje. Esa es la idea. Muy bien. Ok, creo que aquí es donde empezamos. Sistemas de banda angosta. Vean si ya lo tienen, si no lo tienen, pues agréguenlo, por favor.
Sobre este valor del índice de modulación, ahí aclaro que hay varios criterios al respecto. Es decir, lo que sí es determinante que un sistema es de banda angosta si está formado por dos bandas laterales y al centro una portadora. Esa es la misma estructura en el dominio de la frecuencia que tenía un sistema de doble banda lateral de gran portadora. Dos bandas laterales y un término de portadora. Así nos aparece también en la modulación en frecuencia y en fase, pero de banda angosta. Ahora, el valor del índice de modulación podría variar ligeramente, jóvenes, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a empezar a revisar nuevamente las tablas y las curvas. Si nos vamos a las tablas y encontramos un índice de 0.25, bueno, pues ese es mayor a 0.2, pero sin embargo, todavía el espectro sigue estando constituido por dos bandas laterales y un término de portadora. Así es que, pues hay cierta variación, ¿de acuerdo? En el caso de banda angosta, si sustituimos en la sumatoria de la expresión trigonométrica, cuando n vale 0, cuando n vale 1 y menos 1, nos da la expresión de una señal de banda angosta. Nos quedaría así. Les decía, en la sumatoria de la primera línea, pusimos cuando n vale 0. Entonces, pues nos queda J0 función del índice, coseno de omega ct. Luego, las bandas laterales surgen cuando en la sumatoria de la primera línea sustituimos n igual a 1 y n igual a menos 1. Recuerden, no es producto, la J no se multiplica por el índice. Se encuentra el valor de la J que depende del índice de modulación. Es una función. Es como si el índice fuera la variable dependiente. ¿De acuerdo? Bueno, desde el punto de vista de dominio de la frecuencia, vamos a tener dos bandas laterales y un término de portadora. Vamos ahora con banda ancha. Profe, ¿puede regresar la Sí, diapositiva? Ya, profe. Gracias. ok, muy bien.
Profe, regresó esa, ¿Perdón? regresó la de las de sistemas de banda ancha. Que si la regresé. Ujú. Bueno, antes teníamos esta, ¿no? Y luego de ahí pasamos a esta. No sé si ya la tienen. Pero no es la misma que la anterior a la anterior. No, No, la miren. otra. Es mayor a Concepto de banda ancha. Ajá. Sí, uno es mayor y el otro es menor. Sí, cierto, perdón. Y además los elementos del espectro son diferentes. Aquí en banda angosta son 2 bandas y en banda ancha tenemos más de 2 bandas. Sí, como que la barrera, el límite es el punto 2 sin ser una línea precisa. Les digo, puede haber cierta variación. Por ejemplo, de los valores que observábamos en las tablas, veíamos que cuando el índice era de 2.4 y 2.6, ¿sí? El número de bandas se mantiene, es decir, no siempre hay esa variación tal cual, pero en sentido estricto, la diferencia radica banda angosta, 2 bandas laterales, banda ancha, más de 2. ¿Cuántas? 4, 6, 8, 10, físicamente hasta 20 bandas laterales, ¿sí? Y bueno, igual que en el caso anterior, en la expresión donde está la sumatoria, vamos sustituyendo cuando n vale 0, cuando n vale 1 y menos 1, 2 y menos 2, y obtenemos esta de aquí, esta expresión, que serían sistemas de banda ancha. Recuerden, cuando n vale 0, estamos hablando de la portadora dentro de la onda modulada. Después de 0, 1 y menos 1 hasta X valor, todas esas son bandas laterales. Profe, Y usted, de los ejercicios que estuvimos haciendo ayer, cuando el último valor de J tenía el palito en el lado superior derecho, era cuando ya no lo tomábamos en cuenta, ¿verdad? así es, ahí ya decimos que la banda que resulta de ese valor no es significativa. Entonces quedamos que lo íbamos a descartar. De todas maneras, ahorita vamos a seguir con eso, revisándolo, y luego después todos los problemas que hagamos tienen que ver pues con los valores que saquemos de esas tablas, ¿sí? Va, gracias, profe. Muy bien, gracias.
Bueno, entonces miren, si yo les dijera, ¿cuál es la amplitud de la portadora dentro de la onda modulada? Sería A por J0 función del índice de modulación, o sea, AJ0. Ahora, la A nunca es igual a 0, pero la J0 en algunos casos sí puede valer 0. ¿Se acuerdan que vimos que cuando el índice de modulación vale 2.4, J0 vale 0? Entonces yo les mencionaba que si ustedes tratan de diseñar un sistema que solamente aviente a su salida un modulador, puras bandas laterales, tienen que buscar un índice, por ejemplo 2.4, que haga que J0 valga 0. Y entonces sí, aunque A valga 50 volts por 0, me da 0. Y se dice que la amplitud de la portadora se hace igual a 0 o se elimina. Bueno, ¿cuál es la frecuencia de la portadora dentro de la onda modulada? Omega C. Vamos ahora con las bandas laterales. ¿Cuál es la amplitud de las bandas laterales de primer orden? AJ1 y AJ-1. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes? Si tienen las tablas a la mano, pues váyanlas viendo. En las tablas solo aparecen valores de J1, J2, J3 puros. El 1, el 2, el 3 son positivos. Los subíndices. Pero hay -1, -2, -3. ¿Cómo lo concluimos? Una diapositiva después, ahí vamos a aclarar que si n es impar, al valor que saquemos de las tablas, cuando queremos, por ejemplo, J-1, nada más le cambiamos de signo. O sea, en los valores impares, las J's cambian de signo. En los valores pares, se mantienen igual, tanto de magnitud como de signo. Si aquí en el libro, en las tablas, está negativo el valor, pues J-2 también va a ser negativo. Pero en cambio, si J1 está negativo en el libro, J-1 va a ser positivo, o lo que corresponda. Impares, le cambiamos el signo, ¿sí? Y como es voltaje, se toma en cuenta el sentido del voltaje para esos elementos, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia donde están las bandas laterales? La del lado derecho, omega C, por ejemplo, la de primer orden, más omega M. La del lado izquierdo es la diferencia. Las bandas de segundo orden, ¿en qué cambian? Que ahora tenemos omega C más 2 omega M. O sea, N se manifiesta en el número de frecuencias fundamentales, ¿sí? Y así nos vamos. Habíamos dicho que el tercer elemento, por ejemplo, las bandas de tercer orden serían AJ3, función de MF, coseno de omega C más 3 omega MT. Y la banda lateral de tercer orden, pero para n igual a -3, nos quedaría a J-3, función del índice, coseno de omega C menos 3 omega M. Y así, todo se reduce a que en la expresión en la sumatoria sustituyan los valores correspondientes. N igual a 0 para portadora. N igual a 1 y -1, ya sabemos, bandas de primer orden y así vamos haciendo la evaluación correspondiente. Ok. Ahora bien, si son tan amables, ¿quieren abrir sus... ¿Quieren abrir sus, ver sus tablas, por favor? Vean ustedes, miren. Ya habíamos, le habíamos dado una revisadita al asunto de las tablas. Esto es importante, jóvenes. Quedamos que para ciertos valores de índice de modulación existen algunas J's que se hacen muy pequeñas o que incluso llegan a valer 0.
como era el caso del índice de 2.4. Encontramos que J0 se hace 0. Entonces decíamos que lo que pasó es que en el desglose de los elementos que constituyen a esta onda modulada, no hay una portadora dentro de la onda modulada, son puras bandas laterales. ¿Y cuáles bandas vamos a tener? Las de primer orden, las de segundo orden, las de tercero, cuarto, hasta quinto orden. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dándole vuelta a la hojita en la página 736. A ver, jóvenes, déjenme yo buscar a alguien, ¿sí? No sé si Ramírez Villegas es alumno. Ramírez Villegas. Bueno, pues aquí aparece, pero lo tengo. ¿Está presente Eduardo Ramírez Villegas? Sí, profe, aquí estoy. Voy a abrir su cámara y por otro lado, pues no sé si es el primer día que asiste en este parcial porque lo tengo con puras faltas. Pero supongo entonces que no tiene unas tablas o unas curvas o sí las tiene. Sí, profe, sí las tengo. De hecho, el día bueno. de ayer tuve problemas con mi cámara y micrófono y le mandé un correo explicándole, pero sí estuve presente en la clase. Ok, a ver, entonces váyase a la página 736, o sea, donde está el índice de 6 en adelante. Sí. Si yo quisiera con estos valores buscar una portadora que tenga la menor amplitud posible, ¿qué índice de modulación elegiría usted? Permítame. O sea, estamos en el caso en que queremos reducir al máximo la amplitud de la portadora dentro de la onda modulada. ¿Se acuerdan que les decía que la portadora, jóvenes, no cumple ninguna función más que de marcaje para referirnos la frecuencia central? Pero su amplitud no hace nada en términos de contenido de información, ¿sí? ¿Es cuando nos conviene que sea 0, profe? Cuando nos conviene que un cierto índice valga algo para que esa J0 valga 0, como era el caso de la página anterior de 2.4, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿ya encontró? 737 me dijo, ¿verdad? La es que estaba cargando mi librito. la página, a ver, déjeme buscar a alguien más. Señorita Jacqueline, ¿y ya encontró para qué valor de índice tenemos el menor valor de J0? O sea, se trata de buscar en la columna de J0 cuál es el valor más pequeño y luego lo corre hacia la izquierda para ver a qué valor de índice le corresponde, ¿no? Yo creo que ya lo tengo, profe. ¿Sí ¿Cuál? me escuchó? Sí. No, pero ahora ya te escuchas. Sí. ¿En 8.6? 8.6, efectivamente. El índice de modulación de 8.6 nos avienta una J0 que vale 0.01. Es el menor valor que está ahí. Es decir, si de eso se tratara, tendríamos que construir un modulador cuyo índice valga 8.6 que haga que la amplitud de la portadora prácticamente sea nula. Esa es la idea. Profe. Ahora, cuando los valores coinciden con estos valores de las tablas, pues así es como lo vamos a procesar. Noten que debajo, jóvenes, de las tablas hay unas pequeñas expresiones que dice aproximaciones para argumentos pequeños. Por ejemplo, la primera dice J0 función del índice, aproximadamente 1 menos el índice al cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? Hasta ahí. A ver, Ángel Gabriel, dígame cuánto da esa expresión cuando el índice vale 0.2. La que está debajo de la tabla de las 736. 0.99. Que, muy bien, que es el valor que ya teníamos, fíjense, es el primer valorcito cuando el índice de modulación vale 0.2. Ahí está, J0 vale 0.99. ¿De acuerdo? Pero estas expresiones, como no son expresiones definitivas contundentes, solo aplican para valores pequeños. El análisis en realidad es muy, ¿cómo decirlo?
muy experimental, ¿no? O sea, entonces no satisfacen para cualquier tipo de valor. Ahora, si nos vamos a las curvas, jóvenes, a ver, vean sus curvas. Entonces, aquí en este libro, al índice de modulación le llaman beta, beta. Bueno, sobre el eje vertical tenemos a las funciones Bessel que dependen de beta, del índice de modulación. Y sobre el eje horizontal tenemos el índice de modulación. Entonces, observen ustedes, agarren la curva de J0. Y entonces esa curva corta en varios puntos al eje horizontal. ¿Quién es el eje horizontal? El índice de modulación. Cuando la curva J0 corta al eje horizontal, quiere decir que para ese valor de índice de modulación, la J0 vale 0. Y entonces, si a ustedes les dicen que buscar un índice de modulación que haga que la amplitud de la portadora se haga igual a 0 o se elimine, como la amplitud de la portadora dijimos era A por J0 función de un índice, la A no puede valer 0. La A siempre toma un valor, 20 volts, 10 volts, 1 volt, lo que sea. Y entonces tienen que buscar la J0 de un cierto índice que se haga igual a 0. Entonces, en la curva, jóvenes, ¿me quieren decir para qué valor de índice tenemos el primer corte? Sigan la curva. Tenemos el J0, ¿no? Abajo hay una escala, jóvenes. Esos numeritos son el índice de Es 2.5. Como 2.4. 2.4. 2.5. Ok, de hecho de las tablas ya habíamos visto que el primer valor era 2.4. Yo les comentaba que en sentido estricto era como 2.42. Bueno, cuando tenemos valores múltiplos del índice de 0.2, 0.4, pues los sacamos de la tabla. Pero hay valores que, de índice que dan una J0 que vale 0 y que nunca aparecieron en las tablas. Por ejemplo, sigan la misma curva y díganme en qué otro punto esa curva corta al eje de los índices. 5.5, ¿no? 5.5. 5.4. Ok. Ahí lo que vamos a hacer, como es un asunto de apreciación, pues la verdad es que hay un gran error, pero digo, si me dicen algo aproximado entre 5 y 6, alrededor de 5.4, dijo alguien 5.6, está bien, pero si me dicen 4.8 ya no está bien porque está completamente fuera de escala, ¿no? Entonces, entre 5 y 6 encontramos un segundo corte y luego después hay un tercer corte, ¿no? ¿Cuál sería el valor de índice? 8.6. 8.6. 8.6. Entonces, fíjense, ya tenemos de aquí 3 valorcitos de índice que hacen que J0 valga 0. Es decir, si yo elijo cualquiera de esos índices, la amplitud de la portadora se hace igual a 0. A con un valor de 20 volts, por ejemplo, y el factor J0 elimina ese valor. Bueno, se tiene que establecer alguna restricción. ¿Cuál valor de índice vamos a tomar? ¿El primero, el segundo, el tercero? Y ahí lo que se dice, la desviación de frecuencia, ¿se acuerdan? Es el cambio en frecuencia que sufre la onda modulada. Como si la desviación se pudiera manejar con una perillita, entonces la desviación se varía desde 0 hasta que la amplitud de la portadora se hace igual a 0. Ahí ya sabemos que es el primer cruce, es el de 2.4, ¿sí? Pero habrá algún elemento que me restrinja para saber cuál valor de índice vamos a tomar. No sé si estamos en lo mismo, pero bueno, Eduardo Mariscal, a ver, agarre la curva J1, dígame dónde toma los cortes. Ojo, esos valores de corte son valores de índice de modulación. Y en esos índices es que la J1 vale 0, porque también existe la posibilidad que nos digan, considerar que las bandas laterales de primer orden se hacen igual a 0. ¿Cuál es la amplitud de las bandas laterales de primer orden, jóvenes? Literal. 0.
No, en general, ¿cuál? Serían menor a las de la banda lateral, ¿no? No sé de qué me hablan. Estamos hablando de la banda lateral de primer orden. O sea, otra vez, cuando les desglosé los términos de una señal de banda ancha, les dije, la amplitud de la portadora es A por J0. La amplitud de las bandas de primer orden es A por J1 y A por J-1. Esa es la amplitud de las bandas laterales de primer orden, AJ1 y AJ-1. A toma un valor. Y entonces, si quiero que las bandas laterales de primer orden se hagan igual a 0, tengo que buscar un índice que haga que J1 valga 0. Bueno, si ese es el caso, díganme ustedes un valor de índice que haga que J1 valga 0. Bueno, pero se lo pregunté a usted, compañero Eduardo. Sería aproximadamente 3.9, 3.8 más o menos. J1. J1 Sí. está entre 3 y 4. Vamos a decir 3.9. Ok. Entonces ya tenemos un valor de índice que hace que J1 de ese índice valga 0. Entonces eso provocaría que las bandas de primer orden se eliminen si trabajan un índice de esa magnitud. ¿De acuerdo? Para eso es que vamos a necesitar las curvas. Dígame el siguiente valor, Eduardo. El siguiente sería entre 7 y 8, más o menos 3.2. Que diga 7.2. ¿Lo ve entre 7 y 8? A ver, déjame seguirlo. Lo mejor es que agarren pues una reglita, un escalímetro. Es el 7, ¿no, profe? Yo lo veo en ¿Es 7. el 7? El 7, profe. 7 tiene .00. No, yo creo que Eduardo tiene razón. O sea, estaría aproximadamente como en 7, ¿no? Sí, un poquito. Ajá, sí, están bien. Ok, sería un segundo valor de índice para el cual las bandas laterales de primer orden se hacen igual a 0. ¿De acuerdo? Y sigue eso. Pero si, por ejemplo, a ver si estamos en lo mismo, señorita Diana Alcántara Orihuela, Sí, ¿me profesor. quiere decir para qué valores de índice las bandas de quinto orden se hacen igual a 0? Pues aquí dice que más o menos en 9. ¿Más o menos en 9? Ajá. Bueno, no sé los demás si lo ven, jóvenes. Las En de quinto orden. 2.4 también habría Yo uno. lo veo entre 8 y 9. Entre 8 y 9. Entre 8 y 9. Sí, o sea, hay que dar una aproximación, sí, no, 9 no topa, ¿no? Pero está entre 8 y 9, Profe. eso sí. Diga. Una duda. Diga. Entonces, o sea, digamos que del inicio de la onda no se toma en cuenta. Eso es un buen punto. Sí, Porque el arranque de la onda no se considera, ¿sí? Es decir, necesitamos ver una vez que inició la onda en su crecimiento, dónde intersecta al eje de los índices, ¿sí? Porque ok, profe. cuando hablamos de J5, el inicio de la onda andaría entre 2 y 3. Y entonces significaría que aparte del 2.4 que avienta una J0 igual a 0, también aventaría una banda lateral de quinto orden aproximadamente igual a 0, ¿no? Sí, se asume el valor del corte real, no de inicio, porque si no, si nos vamos más a la izquierda, pues igual, o sea, antes del índice de 2, pues ni siquiera está presente la J5 y no podemos decir que para ese valor de índice 2, J5 vale 0. Los son los que importan, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, en las curvas, el eje vertical representa un valor de voltaje que corresponde a cuánto valen las J para un cierto índice, que aquí viene como beta, ¿sí? Y sobre el eje horizontal, pues tenemos los valores de índice de modulación. Esa es básicamente la idea. Ahora sí, para un cierto índice, por ejemplo, a mí se me ocurre, usted, potrero Jonathan, dígame, si el índice vale 5, deme los valores de las curvas, J0, J1, J2 hasta J10. Potrero. Sí, profesor. ¿Me escucha? ¿Sí?
¿Me podría repetir, por favor? Es que no le alcancé a escuchar, disculpe. Para un índice de 5, deme los valores de las curvas J0 hasta J10. Serían... Ahora es al revés. Ujú. Ahora yo les doy el índice y ustedes van a sacar los valores de las Jotas. 5 sería... Sería en J5. A ver, creo que no me entendió. Seleccione su índice igual a 5 y Sí. encuentre los valores de J0 hasta J10 para ese índice. Ahí se trataría, jóvenes, De checar la tabla, ¿no, profesor? Porque no, ya nos está dando el índice, ¿no? no, pero no estamos hablando de las tablas, estamos hablando de las curvas. Yo quiero que usted me diga los valores que aproximadamente encontraríamos en las tablas cuando el índice vale 5. Pero no entiendo dónde es que no alcanza a observar esos valores, ¿sí? A ver, los valores de las J están en el eje vertical, los valores del índice en el eje horizontal. Ahora yo le estoy dando un valor de índice igual a 5. Sería equivalente a que agarre su credencial Sí. y se ponga en el número 5, pero Sería la coma, más o menos en J0 sería menos 0.25. pero no tiene ahí un palito, un lápiz. Sí, las tengo marcadas más o menos en ¿cómo se dice? Tengo rectas más o menos. Ahora sí que en horizontal y en vertical. Por eso le estoy... A ver, entonces otra vez, en 5, ¿cuánto vale J0? Sería menos 0.20, entre 0.2 y tal vez 0.1, entre medio de esas dos. ¿Cómo lo ven ustedes jóvenes? ¿Cuánto valdría J0 para Como punto 18, ¿no? Sí, es menos, Sí, como punto es 18. menos de punto 2, ¿no? O sea, ¿y cuánto valdría J1? Menos punto 33 más o menos, ¿no? 38, 30, 33. Ok, bueno, eso tiene más sentido. ¿Y J2? Punto 05. Punto 5. Punto 05 no puede ser, ¿no? No. Está casi pegado al 0. Sí, en todo caso, el Como siguiente 0. valor marcado es punto 2, sería a menos de punto 2, ¿no? ¿Sí? En fin, el punto es que si no tenemos las tablas, tenemos disponibles las curvas, no es que una sustituya a la otra, es que en las curvas, como es una curva continua analógica, podemos sacar valores de amplitud para cualquier valor de índice o al revés. Conocido el valor de amplitud, necesitamos saber el valor del índice para el cual satisface esa condición. Como era lo otro, ¿qué índice tomamos para que J, no sé, 8 valga 0, por ejemplo, ¿no? Ah, pues así. Vemos el punto de corte de la curva con el eje de los índices y ahí en el corte determinamos un posible índice, el cual podría no estar en las tablas. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Con un margen de error considerable, pero bueno, o sea, yo creo que a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a usar las tablas y las curvas para determinar algunos parámetros dentro de la modulación angular. Muy bien, pues seguimos. Profe, Diga. es que ya me confundí un poco. Entonces, ¿el índice de modulación es el horizontal o el vertical? No, el horizontal. Ah, ok. El horizontal. El Y el vertical es el valor de las Jotas en función del índice. ¿Sí? Ah, ya. O sea, el horizontal es como la variable dependiente, perdón, la variable independiente y el vertical como la variable dependiente, ¿no?
Ok, Como gracias. Y y X, ¿sí? Y y X. Esa es la idea. Ok. Bueno, pues de eso hablábamos. Aquí estaba, vean. Por eso les dije, ¿cuál es la amplitud de la portadora AJ0? ¿Cuál es la amplitud de las bandas de primer orden AJ1 y AJ-1? Ajá, y así. Entonces, ahí está la relación con el índice. Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos a graficar un espectro? Recuerden, en todos los sistemas de comunicación, no se trata de competir, pero es mucho más relevante el dominio de la frecuencia que el dominio del tiempo. Profe, Bien. ahorita se me acaba de ir la luz y ahorita estoy con mis datos. No voy a poder prender mi cámara. Sí, no se preocupe. Gracias. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? En el caso de lo que vimos en los periodos 1 y 2, dijimos que el espectro de frecuencia era la gráfica de la transformada de Fourier. Cuando vimos amplitud modulada, bueno, pues teníamos la señal en el tiempo y su transformada nos permitía graficar un espectro de frecuencia. Aquí en este caso, jóvenes, el espectro de frecuencia es un conjunto de líneas verticales, y se dice que su longitud es proporcional, ¿sí?, a la amplitud del elemento que estamos graficando. Por ejemplo, miren ustedes, si yo les dijera, a ver, graficar el espectro de esta expresión, ¿qué vamos a poner? En omega c sobre el eje horizontal, vamos a poner una rayita vertical que corresponde al producto AJ0 de un cierto índice. Vamos a suponer que el índice vale 2.4. ¿Se acuerdan cuánto vale J0 de 2.4, jóvenes? 0. 0. Entonces, como A proporcional a 0, como A multiplicado por 0 me da 0, entonces en omega c no vamos a poner una línea espectral porque no tiene una amplitud significativa, vale 0. Pero sí está el valor de la frecuencia y de ahí nos vamos a mover. Por ejemplo, vamos ahora con las bandas de primer orden. En la frecuencia omega c más omega m, vamos a poner una rayita que corresponde en longitud proporcional a lo que resulta de A por J1 de 2.4. O sea que nos vamos a ver en las tablas, en las curvas, cuánto vale J1 de 2.4. Y el valor de A, pues va en su momento a, no sé, a valer 20 volts o lo que sea. Luego después, jóvenes, J-1 va a tener el mismo valor que J1, pero de signo contrario. Entonces quiere decir que ahí la rayita iría para abajo. Si es que J1 es positiva, J-1 sería negativa. En los impares hay cambio de signo. En los pares no hay cambio de signo, se queda igualito.
Ahora, el espectro en general sería una secuencia de líneas positivas y líneas negativas, dependiendo en los impares quién es el positivo y quién es el negativo. Ahora, nosotros, tanto en el Strembler como en el LATI jóvenes, el espectro se llama de magnitud y todas las líneas son positivas. Todas se grafican hacia arriba, no obstante que las Jotas impares, algunas de ellas son negativas. Y mírenles, no sé si ya terminaron con esto. Les comparto. Aquí en este librito, en el Strembler, acuérdense, este es el texto de digitales para que lo vayan considerando. Que claro, el profesor puede usar el que quiera, ¿no? O ninguno. Pero bueno, en realidad, oficialmente, estas son las líneas espectrales a las que hago referencia, jóvenes, ¿sí? Estos son los espectros de frecuencia. No flechitas, porque no están correspondiendo a la transformada de Fourier, sino a una línea cuya longitud es proporcional a la amplitud. Miren, por ejemplo, en esta primera gráfica, ¿sí? Ahí. La línea que está al centro, ¿sí? Es proporcional al valor AJ0. De seguro el índice es muy pequeño. Aquí aparece una portadora que es la línea al centro y dos bandas a la derecha, a la izquierda y luego unas pequeñitas, ¿sí? Si somos consistentes con lo que dijimos, la línea central representa la portadora. Las dos rayitas que están a la izquierda y a la derecha son las bandas de primer orden y las de segundo orden son las pequeñas. Una pregunta, jóvenes, ¿cuál sería un posible índice de modulación para este espectro? ¿Para cuál? Pues para el que estoy comentando, señorita. El que tiene una rayita en medio y 4 rayitas, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Y la pregunta era, ¿qué índice de modulación corresponde a este espectro? Punto 4. Punto 4. Y si se va al punto 6, ¿qué le da? Las mismas bandas. Las mismas bandas, exacto. Sí. Quiere decir que esta grafiquita correspondería a un índice de punto 4 o de punto 6. ¿De acuerdo? Y si nos vamos al que está abajo, ¿qué índice sería? Vean, aquí la portadora está chaparra. ¿Perdón? No sé si esté bien, pero ¿sería de punto 8? Punto 8, bueno, yo en realidad no estoy viendo las tablas, pero ustedes sí. Y en las tablas se trataría de buscar el índice donde aparezca J0, J1, J2 y J3. ¿De acuerdo? Entonces sería punto 8, correspondería a ese índice de modulación. Y así, ahora, J1 y J-1 tienen signos contrarios. J3 y J-3 también, los impares. Pero los pares tienen el mismo signo. Pero ya dijimos, esto es espectro de magnitud. Entonces, independientemente del signo, todos los vamos a poner positivos si queremos ser consistente con este libro y el LATI. Bueno, hay otros libros donde sí ponen unas líneas para arriba y unas líneas para abajo. Ok, pues quise mostrarles, nosotros los vamos a hacer muchas veces. Profe. Pero, diga usted. Una duda, entonces nada más para confirmar, ¿se están guiando básicamente por el número de bandas? Sí, nos estamos guiando por el número de elementos que aparecen en las tablas o en las curvas también en un momento dado, ¿no? Entonces estábamos sacando los índices que hagan que aparezca una J0, una J1, una J2, o sea, esa era la idea, ¿no? Para poder relacionar lo que nos dicen las tablas con respecto a elementos como esto, como el espectro de frecuencia de la señal. Entonces, ojo, los espectros son puras rayitas, todas verticales para nuestro caso, ¿de acuerdo? Profe. ¿De qué longitud? Pues la longitud, siempre va a haber una raya al centro o una marca de omega C. Podría ser que no haya raya, ¿por qué?
significa que el posible índice de modulación es 2.4, ¿no? Entonces, dependiendo del valor del índice, vamos a tener cierta cantidad de rayas. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, así de golpe, Luis Federico, si el índice es 10, ¿cuántas rayas va a tener? Hasta J10. Bueno, o sea, 10 rayitas. Sí. Bueno, El índice vale 10, MF igual a 10. ¿Cuántas rayas va a tener en total? 10, ¿no? No está relacionado directamente, ¿no? Bueno, serían 5 positivas y 5 negativas. No. Bueno, no. 10 positivas y Serían 10 20, ¿no? negativas. Serían 20, ¿no? 20 en total. Serían 21, ¿no? 21 en es total. la respuesta, 21. Bueno, más la 21. portadora. Una portadora, 10 bandas a la derecha y 10 bandas a la izquierda. Ahora, el concepto de positivo o negativo no se refieren a la amplitud o al valor de la frecuencia. Ojo, aquí en este espectro no hay frecuencias negativas, estamos hablando de la parte positiva del espectro, ¿no? O sea, ¿en dónde están las bandas, digamos, de primer orden superiores? En omega C más N omega M. Y las otras del lado izquierdo están en omega C menos omega M, pero ninguna con frecuencia negativa, sino una son la suma de la frecuencia central más la del mensaje, y la otra es la diferencia, la frecuencia central menos la frecuencia del mensaje. Total que la respuesta a bote pronto serían 21, ¿no? Que corresponde pues a lo que hemos estado diciendo. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho, diga usted. Solo una duda, me perdí en lo del el cambio de signo. ¿Se refiere a que los impares se cambia el signo? Sí, de hecho, mire, es una información que les, déjeme ver si la tenemos aquí a la mano, que la vamos a considerar, nada más que yo me adelanté, sí. Bueno, definí bandas laterales significativas. Sí, así para no andar buscando. Si n es impar, usted de las tablas saca cuando n valga 3, por ejemplo. De aquí podría ser negativo en las tablas, ya ve que hay valores negativos. Y cuando quiere evaluar menos 3, le cambia el signo a lo que vio en las tablas, ¿no? Para los impares, nada más. Para los pares, como está en las tablas, así la repite para 2 y menos 2. Para 4 y menos 4. Esa es la idea básica, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Les paso lista, jóvenes, si son tan amables. Diana. Presente, profe, participé. Ok. Eric Daniel. ¿No? Elizabeth. Adaluz. Presente, profe. Muy bien. Mauricio. Presente, profe. Ok. Ismael. Presente, profe, participé. Ok. Ángel, Gabriel. Presente, profesor, participé. Ok, gracias. David. Presente, profesor, participé. Muy bien. Dylan, Daniel. Presente, profesor. Ok. Karen, Sinaí. Presente, profesor. Gracias. Jacqueline. Presente, profe, participé. Muy bien. Jesús Emanuel. Presente, profe, participé. Muy bien, gracias. Héctor, Uriel. Karen, Lisette. Presente, profe. Ok. Alexander. Jesús, Francisco, Jesús. Presente, profe. Muy bien. Eduardo, Javier. Presente, profe, participé. Ok. Jonathan. Presente, profe, participé. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Jocelyn. Presente, profe, participé. Ok. Luis Federico. Presente, profe, participé. Mal, pero participé. Sí, eso es lo que cuenta. Emiliano. Presente, profe. Emiliano ha estado muy callado, ¿eh? ¿Qué le pasa?
No, pues no he tenido oportunidad de participar, no se me ha ocurrido nada. Bueno. Carlos, Emanuel. Ok. Urim, Rafael. Presente, profe, participé. Muy bien. Irán. Presente, profe. Gracias. Jonathan, Santiago. Presente, profe, participé. Ok. Eduardo. Presente, profe, participé. Ok. Enrique Adrián. Presente, profe, participé. Muy bien. Alan. Presente y participé. Ok. Y Gustavo Valdés. Presente, profe, participé. Muy bien. Jóvenes, pues como ya les había mencionado, nos vemos hasta el próximo martes 16. Pues que tengan buen fin de semana y los veo el martes. Gracias. Hasta el martes, Hasta luego. profe, hasta luego. Hasta luego, Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos.